¿Estás buscando unos auriculares True Wireless que, además de ofrecer un sonido premium y la mejor cancelación activa y pasiva de ruido, te sirvan para hacer deporte? Pues quédate con nosotros porque tenemos unos Jabra con los que vas a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy volvemos a Jabra, uno de nuestros fabricantes fetiche en audio portátil, más concretamente en True Wireless, aunque también tiene algunos auriculares completos bastante interesantes, para traer los últimos auriculares deportivos en formato True Wireless de la marca, los Jabra Elite 7 Active. Unos auriculares que implementan la nueva tecnología de sujeción Shake Grip y que cuentan con el audio premium al que la marca nos tiene acostumbrados, con un mejor aislamiento acústico pasivo y la implementación de las nuevas tecnologías de cancelación activa de ruido para que puedas disfrutar del mejor audio sin ningún tipo de interrupción mientras realizas tu deporte favorito. Como de costumbre, comenzamos desgranando un poquito las especificaciones técnicas del auricular, de los auriculares, mientras los vais viendo en pantalla. Y nos cuenta con unas dimensiones de 19,5 por 16,3 por 18 milímetros, con un pesaje por cada auricular de tan solo 5,5 gramos y con un estuche de carga de 40,3 por 25,3 por 69,6 milímetros y un peso de 44 gramos. En lo referente al audio, las prestaciones también son bastante interesantes, encontrando una respuesta de frecuencia que para ser un in-ear está bastante bien, de 20 Hz, 20 kHz, y compatibilidad con los códecs AAC y SBC. Para conexión de forma inalámbrica, obviamente, con nuestro dispositivo, se implementa Bluetooth 5.1 con los perfiles A2DP, V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2 y SPP V1.2. Implementando también la tecnología Bluetooth multipunto. Esto es algo que hemos visto en muchos dispositivos, pero que puede que no hayamos explicado lo suficiente, puesto que es algo que soléis preguntar bastante en comentarios. ¿Quiere decir la tecnología Bluetooth multipunto que puedo estar escuchando música de dos dispositivos a la vez? No. Básicamente yo estoy escuchando música de, digamos, mi PC y me entra una película desde mi PC y me entra una llamada por mi teléfono móvil, que también tengo conectado los auriculares, y puedo contestar a esa llamada anulando el audio del multimedia del PC, que normalmente se pone en pausa de forma automática, para que entre esa llamada. Y una vez acaba la llamada y cuelgo, volvemos al audio de ese otro dispositivo. Pero no podemos tener a los dos de forma simultánea, puesto que los auriculares solo tienen una tarjeta de sonido y solo pueden reproducir sonido de una fuente a la vez. En lo referente a la captación de audio, también tenemos una matriz de varios micrófonos que nos permite una captación de audio muy buena y libre de ruidos de fondo para que podamos comunicarlos con total tranquilidad y nos escuchen con total claridad. Pasamos a los aspectos más prácticos y más aún si estamos hablando de un auricular que, aunque sea True Wireless, es un auricular deportivo y que carece del típico anclaje detrás de la oreja, de estos aritos, que no recuerda muy bien el nombre técnico que tiene, y es que tampoco lo necesita, puesto que el auricular cuenta con la nueva tecnología de sujeción Shake Grip de Jabra para ofrecer una sujeción perfecta sin la necesidad de que tengas que tener el ganchito detrás de la oreja, y ofreciéndote una mayor comodidad y libertad, y es algo menos engorroso, sobre todo en los días de calor. Shake Grip es básicamente un material novedoso e increíblemente suave que, a pesar de ser tan suave, ofrece una gran firmeza de sujeción y favorece el aislamiento acústico pasivo, es decir, sin tener que reproducir ninguna contraonda del auricular, favoreciendo una mayor inmersión en el audio que estés reproduciendo. Y ya que hablamos de esa capacidad de bloqueo pasiva de ruido, también se implementa la tecnología ANC, o lo que es lo mismo, la cancelación activa de ruido, para conseguir que el aislamiento sea total. Pero ¿qué pasa cuando hacemos ejercicio? Que depende de dónde estemos ejercicio, que por ejemplo estoy en un gimnasio donde te ponen el típico, voy a decirlo, reggaetón a toda castaña, pues viene muy bien tener un buen ANC. Quien dice de reggaetón, decir cualquier música que no te guste, entiendo que te pueda gustar el reggaetón, pero bueno.
quieres bloquear esa música de fondo para disfrutar de la tuya, pues viene bien un ANC potente que lo cancele todo. Pero ¿qué pasa si sales a correr a la calle y hay tránsito o tráfico rodado y no quieres que te atropellen? Pues puedes activar la tecnología HearThrough, con la que utilizarás los micrófonos del auricular para que ese ruido ambiente se reproduzca por los auriculares y seas plenamente consciente de tu entorno, pudiendo escoger, igual que el ANC, la capacidad de que ese ruido penetre o la intensidad con la que quieres escuchar el ruido de la calle, y en el caso del ANC, pues la cantidad de bloqueo de ruido que quieres implementar. Las dos cosas son plenamente configurables desde la aplicación que Jabra pone a nuestra disposición para configurar totalmente el auricular, tanto con el modo ANC como el modo entorno, como lo suelo decir yo, o HearThrough, como también para los ecualizadores, ajustarlos de forma manual y todos los ajustes que puedes realizar en un auricular Bluetooth con una aplicación bastante sencilla e intuitiva. Otro aspecto muy importante es la resistencia del auricular para realizar ejercicio físico, y por tanto se implementa la certificación IP57 que garantiza que, aunque nos caiga un ligero chaparrón o sudemos mucho, pues los auriculares van a resistir con total tranquilidad. Por último, lo referente a autonomía, encontramos hasta 8 horas de reproducción, lo que son los auriculares, que podremos ampliar hasta las 30 horas utilizando el estuche de carga. Esto, como bien sabéis, depende mucho del volumen al que lo utilicéis, y estas cifras se utilizan con un volumen medio, y además los auriculares cuentan con una carga rápida que nos permite cargarlo en unas 2 horas y media en una carga completa y rascar 1 hora de autonomía con una carga rápida de 5 minutos, cargando el 50% del total de estuches auriculares en tan solo 30 minutos. Si pasamos a verlo físicamente, la verdad es que tiene un diseño bastante discreto. Encontramos otra versión en un azul, verde, aguamarina, así rarete, un pelín más llamativo, pero aún así son unos auriculares bastante discretos y que no van a llamar demasiado la atención. Realmente lo que nos interesa es esa estética sobria, que no destaque demasiado, que no llame la atención de los amigos de lo ajeno y que a la vez nos permita disfrutar de un audio exquisito, una ergonomía y una sujeción brutales para la realización de cualquier ejercicio, con certificación IP57 que los protege frente a salpicaduras. Tampoco vayáis a meter en la ducha con ellos, que no son para eso. Y un audio que, bajo nuestro punto de vista, es sublime. Y a esto obviamente le tenemos que sumar una carga rápida, una autonomía muy buena. Yo creo que si pasa más de 8 horas corriendo, entonces puede que necesites otro tipo de dispositivo. Y en resumidas cuentas, un producto muy premium, con lo mejor que puedes encontrar en audio, en cancelación activa de ruido, en inmersión también con tu entorno, por si lo utilizas en deportes al aire libre en ciudad, y que por si fuera poco, cuenta con multipunto por si quieres utilizarlo también en casa. Todo esto obviamente tiene un pequeño problema, y es que lo premium, lo bueno, pues sale caro, y el producto, la verdad es que tiene un precio elevado, son unos 180 euros aproximadamente, 170 y algo, pero creo, bajo mi punto de vista, que con todo lo que ofrecen, con ese audio tan premium, esa buena sujeción sin necesidad de tener ganchitos o cables por el cuello mientras corres o mientras haces cualquier tipo de ejercicio, merece muchísimo la pena. Y por todo esto lo trocamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de gaming a los Jabra Elite 7 Active. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.